quede nada más por ahí en Facebook. A ver. Ok.
Ya nada, falta lo que Y nos va a decir que cuando tengan uno de esos metros, no coman. No coman ninguna cochinada que tenga así. Damos unos minutitos más y ya comenzamos. Unos 5 minutos. Claro, no hay ningún problema. Usted me avisa, ¿vale? Gracias. ¿Quién va a llevarla? Bueno. Soy yo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar. Ya en lo que se van uniendo las demás personas. A ver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. La Iniciativa Integral Médica Politécnica, a través del Comité Permanente de Salud Pública, les da la bienvenida a este taller denominado 3 sellos. Mi nombre es Daisy Contreras, soy la oficial local del Comité Permanente de Salud Pública. Hola a todos, yo soy Cecilia Velázquez, soy la oficial local asistente del Comité Permanente de Salud Pública. De igual forma, como ya lo mencionó Daisy, somos parte de la Iniciativa Integral Médica Politécnica, que es el comité local conformado por estudiantes en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Como saben, el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y en conmemoración a pues decidimos organizar este taller con ayuda del Comité Permanente de Educación Médica SCOM. Y hoy tenemos el gran honor de tener aquí con nosotras a la doctora Laura Angélica Duque, quien es médico egresado de nuestra Escuela Superior de Medicina y tiene la especialidad de médico internista y obesidad. Entonces le damos la bienvenida, doctora, le queremos agradecer de antemano su participación y damos inicio al taller. Cualquier duda que tengan pueden escribirla al chat, por favor. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver aquí nombres que yo conozco. Agradezco infinitamente a la doctora Dani Sotelo, a la doctora Daisy Contreras por su amable invitación. Espero que en esta primera sesión del comité quedemos muy bien ante todas las personas que nos están viendo y pues creo que podemos empezar. El día de hoy vamos a platicar en los siguientes minutos de lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico. Y les pido si me pueden pasar la primera diapositiva. En especial, también vamos a hablar de la importancia del etiquetado de alimentos. Y esto porque de alguna manera las 3 patologías que vamos a abordar tienen una especial importancia en el control de la alimentación. Entonces, es necesario que nosotros sepamos qué comer. Vamos a empezar definiendo qué es precisamente el síndrome metabólico. Metabólico se caracteriza porque existe una asociación entre varias enfermedades. Estas enfermedades principalmente son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad de tipo central. Aquella obesidad que se conoce también como obesidad de manzana y donde se acumula la grasita principalmente en la pancita. Sin embargo, existen otras patologías asociadas, sobre todo cuando tenemos elevado el colesterol, cuando tenemos elevados los triglicéridos o cuando tenemos disminución del colesterol, que todos esos están englobados en el término que llamamos dislipidemia. Algunos pacientes pueden cursar con alteraciones de la coagulación y otros con alguna falla renal. Independientemente de si es una enfermedad, son 2 o 3 las que coinciden, están vinculadas fisiopatológicamente con una característica en común, que es precisamente la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia, como su nombre lo dice, es la secreción mayor de la insulina. La insulina es una hormona que secreta nuestro páncreas y que es precisamente la que nos ayuda a digerir todos los azúcares que nosotros ingerimos con nuestros alimentos. Sin embargo, cuando hay una secreción incrementada, le pasa como cuando nosotros reproducimos un disco en forma pirata. Existe el momento en que esas copias que nosotros hicimos ya no son de buena calidad y por lo tanto ya no están haciendo su función. De tal manera que nos van a llevar a lo que nosotros llamamos la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, como le digo a mis pacientes, es el primer escalón de esa escalera que nos lleva a la diabetes mellitus. La siguiente. ¿Sí me apoyan? Ok. En nuestra sociedad moderna, donde hay una comida excesiva, porque desafortunadamente nosotros podemos salir en cualquier calle y encontramos puestos de comida. La resistencia a la insulina se va a desarrollar por 3 elementos principales. El primero es precisamente la ingesta de alimentos de alta energía.
Y esto en muchas ocasiones no es porque no sepamos comer o porque no sepamos elegir nuestra comida, sino porque económicamente son más accesibles. Si nosotros queremos comer sanamente y vamos a una plaza, por ejemplo, cuando ustedes buscan una ensalada nutritiva individual, generalmente esa ensalada está en un costo alrededor de 70, 80 pesos. Sin embargo, si ustedes voltean al local de las pizzas, les ofrecen una pizza familiar por 70 pesos. Como decía mi papá, 3 hot dogs por 25. El segundo elemento es el sedentarismo. Y este no necesariamente porque no tengamos ganas de hacer ejercicio, sino porque muchos de nuestros compañeros, su trabajo les obliga a estar muchas horas frente al computador. O bien, si nosotros vivimos en el Estado de México y queremos y trabajamos en CEU, pues ocupamos el transporte por más de 2 horas para ida y 2 horas para el regreso. Y el tercer elemento es precisamente la obesidad. Desafortunadamente, se ha incrementado el número de pacientes en obesidad a nivel mundial, pero sobre todo en México, porque recordemos que nosotros estamos ocupando el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Estos tres elementos de alguna manera van a originar agotamiento de la célula B, que precisamente es la célula que constituye el páncreas y que es la encargada de secretar la insulina. Y esto nos va a llevar precisamente a esas patologías de las cuales vamos a hablar en un momento. Siguiente, por favor. Millones de años, la evolución propia de la raza humana ha modificado sus condiciones de salud. Y esto sucede porque cuando los primeros pobladores eran nómadas, estaban obligados a caminar en busca de alimento. Y el organismo, pues sabiamente dijo, no, pues tengo que producir un gen que ahorre energía, que precisamente proteja al organismo, sobre todo en esas épocas de hambre. Sin embargo, cuando los pobladores se vuelven sedentarios, se tiene una disminución de la actividad física, pero no se modifica el gen. De tal manera que nuestro organismo es precisamente el resultado de millones de años. Siguiente. Siguiente, por favor. Nuestros genes, como les decía, han evolucionado y han adaptado a nuestro organismo a todas estas diferentes formas de adaptación, que son cambios que el ambiente impuso a nuestros ancestros. Sin embargo, siguiente, por favor. Sin embargo, las circunstancias ambientales, y en ellas, sobre todo, la disminución de la actividad física y la modificación de las características de nuestra alimentación, anteriormente la dieta de la miel, maíz, frijol, calabazas y chile. Sin embargo, actualmente, como decía hace un momento, estamos cantidad importante de alimentos. Y esto somete nuestro diseño evolutivo a un uso inadecuado. El organismo, como respuesta a esta presión, pues responde a través del desarrollo de precisamente de las 3 enfermedades, el llamado síndrome metabólico. ¿Qué es la hipertensión arterial? Partimos de que la presión arterial es precisamente la fuerza con que la sangre es expulsada desde el corazón a todas las arterias de nuestro organismo. Tenemos que entender que cada vez que vamos siendo un poco grandes, esas arterias se vuelven más rígidas, de tal manera que aumenta la resistencia al paso de la sangre, y esto es precisamente lo que nos lleva a la hipertensión. La hipertensión arterial está en la elevación de la tensión arterial arriba de las cifras consideradas como normales. En cuanto a las cifras de presión arterial, el parámetro que se estima como normal es 120/80. Aquí quiero hacer un énfasis importante. Nuestra presión se determina o se registra con 2 cifras, 120/80. El 120 es la presión sistólica, que
normalmente decimos la presión alta. Y el 80 es la presión diastólica. Usemos la baja. Estas dos cifras de presión van a ser muy importantes, sobre todo por los términos que quiero hacerles énfasis. Desafortunadamente, cuando nosotros tenemos hipertensión arterial, no hay sintomatología. Y es por eso que se le ha considerado la asesina silente. Les decía yo que esas dos cifras que les acabo de mencionar son importantes porque quisiera destacar tres términos muy importantes. La hipertensión sistólica. La hipertensión sistólica está dada precisamente por esa primera presión, que es una presión de expulsión. Cuando las cavidades cardíacas se contraen para expulsar toda la sangre hacia todo el organismo, se van a enfrentar con la rigidez de la arteria aórtica. Y entonces, la única cifra de presión que se eleva es precisamente la alta. Sin embargo, no porque yo tenga 160. Laura, mi sobrina. ¿Qué? Es ella. Doctora, tiene su micrófono apagado. Perdón, la verdad no sé cómo se apagó, pero bueno, hasta ahora sí, ¿de dónde retomo? ¿Del término de hipertensión sistólica? ¿Sí? Nos explicaba ya la parte última de la hipertensión sistólica. Ah, perfecto. Entonces, esta hipertensión sistólica, no porque yo tenga 160-80 o porque tenga 185-82, dejo de tener hipertensión. Muchos pacientes, me he enfrentado, actualmente estoy haciendo valoraciones propietarias y me he enfrentado a pacientes que llegan con este tipo de cifras y que me dicen, es que no soy hipertenso. Entonces, hay que tomarla en cuenta. El siguiente término, la hipertensión reactiva. La hipertensión reactiva, como lo vemos en la siguiente diapositiva, solo se va a presentar cuando yo hago un esfuerzo o cuando tengo un estado hiperreactor. Cuando es un susto, cuando tengo un coraje, cuando tengo alguna emoción. Y en ese momento nosotros liberamos las hormonas del estrés, que son llamadas catecolaminas. Esto, de manera consecuente, nos va a elevar la resistencia de esos vasos de las arterias para el paso de la sangre. Y tenemos hipertensión arterial. Pero no por el hecho de que solo yo presente hipertensión ante un susto, ante un coraje, voy a dejar de ser hipertenso. Desafortunadamente, esta hipertensión reactiva es el paso previo a la llamada hipertensión sostenida. Esta hipertensión sostenida se refiere precisamente a la elevación crónica de la presión arterial. Cuando nosotros tenemos hipertensión sostenida, necesariamente tenemos que dar de inmediato tratamiento anticíclico. Es importante que nosotros hagamos algo que se llama bitácora de presión. Y entonces le sugerimos al paciente que mínimo durante 15 días tome 2 registros de presión, uno por la mañana y otro por la tarde, de tal manera que nos permita hacer un recuento de esas cifras, sacar una presión arterial media y decir, no, si efectivamente eres un paciente con hipertensión. Actualmente tenemos un estudio que se llama el estudio MAP y es precisamente el monitoreo automatizado de la presión arterial, en donde nosotros colocamos un paciente durante 24 horas y ahí se van a registrar esas presiones. Cuando nosotros tenemos la certeza de que estas presiones están elevadas, es cuando nosotros debemos hacer mucho más énfasis en esta siguiente definición, que es la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva se define como una elevación grave de la presión arterial y es considerada cuando generalmente tenemos una presión sistólica mayor a 180 o una diastólica mayor a 120. Esta crisis hipertensiva se divide en dos. Una que es la urgencia hipertensiva. Esta urgencia hipertensiva tiene cifras elevadas de presión, pero dado que no tiene una sintomatología grave,
no es necesario que el paciente ingrese al hospital. Es posible que nosotros demos medicamento, que esperemos a que paulatinamente baje la presión y lo podemos tener en casa. Y la otra es hipertensiva. La emergencia hipertensiva es precisamente la elevación importante de la presión arterial, pero que nos da daño a lo que nosotros llamamos órgano blanco, que nos está dando una lesión en el ojo, que nos está dando una lesión en el está dando una lesión en la riñón. Y esto nos obliga a hospitalizar al paciente y a dar un tratamiento intensivo para disminuir lo más pronto esas cifras de presión. Esto es importante porque muchos pacientes son detectados a tiempo. Sin embargo, no toman el medicamento y desafortunadamente en estas condiciones es como lo recibimos en un servicio. Siguiente. Creo que tuve un problemita, pero Creo que me sacó mis diapositivas. ¿Quieren que ponga yo mi presentación? Sí. Si gusta, sí, sí, doctora, por favor. doctora, por favor, muchas gracias. Doctora, ¿ya la hice confitriona? Sale nuestra presentación. Aguántenme un poquito, porque no le tenía yo preparado. Entonces, ya vamos. Ahora sí, cualquiera de las dos que aparezca primero le seguimos. Chicas, creo que nos va a quedar mal. Ya, no sean malas, traten de otra vez mi presentación. Sí, doctora, permíteme tantito. Una disculpa a todos. Hubo errores técnicos. Ahorita lo presento rápido.
¿Quieres que lo intente de nuevo, Day? El mío ya abrió, no sean malas, nada más abran de la, para que yo pueda compartir. Creo que todos pueden compartir, doctora. Sí, ya puedes, doctora. Sí, no sean malitos, díganos si ya todos lo ven. Ya, Ya. doctora, ya se ve. Regresemos a la plática. Mil disculpas a todos. Recuérdense que a veces cuando es el primer evento, a veces algo nos falla. Y ahorita pues nos falló técnicamente. Claro. Importante que nosotros sepamos de la hipertensión, porque desafortunadamente es uno de los factores de riesgo cardiovascular más alto. Y se estima que la presión arterial participa en estas enfermedades más del 30%. Constituye un problema prioritario de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enfermedad muy importante y que requiere programas de educación. Precisamente este tipo de talleres es los que nosotros ocupamos para dar educación a la población. México, les decía, es más del 30%. Generalmente eso se estima en una población entre 18 y 74. Desafortunadamente, está mayormente asociada a aquellos pacientes que tienen obesidad y diabetes. Desafortunadamente, de ese 30% de los pacientes que tienen hipertensión arterial, hasta un 50% desconoce que tiene hipertensión. Y de ese porcentaje que sí conoce que tiene hipertensión, les decía yo, por eso es tan importante esas peticiones que les di anteriormente, que 10 de cada 10 pacientes, 8 están mal cumplidos. La naturaleza, en cuanto a la causa que produce la pues es muy heterogénea. Realmente no hay algo que determine la hipertensión arterial. La etiología, entonces, decimos que es multifactorial. Existen muchos factores que nos pueden llevar a desencadenar esta hipertensión arterial. Y dentro de todas esas cuestiones o de esos factores, vamos a tener dos muy importantes. El factor genético. Hasta 60% de los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen al menos un familiar, no necesariamente en primera línea, que tiene hipertensión arterial. Se desconoce realmente. Sin embargo, estudios en gemelos monocigotos del mismo huevecito han demostrado que comparten. Pero un peso más importante, los factores ambientales. Y de esos factores ambientales, dentro de ellos, el ser una persona mayor de 40 años. Esto me predispone a tener hipertensión. El ser hombre, el tener una etnia negra. Y sobre todo, aquí ya empezamos a hablar de la importancia del etiquetado de los alimentos, la ingesta de sodio. Desafortunadamente tenemos alimentos empacados que tienen una cantidad de sodio exagerada. Esto a veces no lo tenemos en cuenta. Es el principal factor que media. El sedentarismo, como ya comentábamos, es uno de los factores ambientales que también nos condiciona la posibilidad de tener hipertensión. Indiscutiblemente, los estados de estrés, llámese un estrés por cirugía, por traumatismo, la obesidad y sobre todo el tabaco. Aquellos pacientes que tienen el consumo de tabaco es más frecuente. Y existen algunas restricciones en los planes de alimentación que también nos va a presentar hipertensión. Y dentro de ellos, aquellas dietas que son pobres en calcio, en potasio y en magnesio. Algo muy importante que a todos nos es el consumo de café. El café en algún momento es protector. Sin embargo, si yo rebaso la cantidad recomendada diaria, esto también me puede llevar a presentar hipertensión. No se diga del alcohol y algunos factores. La clasificación, llamémoslo así, la clasificación etiológica de la hipertensión se llama idiopática. Y es cuando al cabo de un estudio exhaustivo, realmente nosotros no sabemos que determinó la hipertensión. Existir es una enfermedad multifactorial. Muchos factores coinciden, pero ninguno de ellos directamente está causando la hipertensión. Constituye 90-95% de los casos. Y generalmente hablábamos de unos ambientales que es la edad posterior a los secundarias, y en esas indiscutiblemente
que llevó al paciente a tener hipertensión. Y de esta tenemos dos orígenes, el origen renal y el origen renal. En cuanto a cuadro clínico, yo les vuelvo a insistir que no tiene un cuadro específico. Desafortunadamente, hay mucha sintomatología que puede coincidir con otras enfermedades que nosotros podemos determinar que no es importante. Una de las primeras manifestaciones es la cefalea o dolor de cabeza. Pero nosotros la atribuimos, estuve cansado, no dormí bien, me quiere dar catarro, y no le toman importancia al dolor de cabeza. En muchas otras ocasiones aparecen las famosas mosquitas luminosas, ruido en el oído o un... También le damos importancia, no le damos importancia y adjudicamos a otra cosa. En muchos pacientes puede ser que solo se manifieste como y en muchos otros como tal. No hay nada específico. Si yo tengo catarro, puede ser que también tenga cefalea. Si yo tengo congestión nasal, puede ser que también el oído esté afectado. Y si tengo enfermedad del estómago porque comí un alimento que no me cae, sintomatología que no es específica, lleva precisamente a determinar que la hipertensión es el asesino. Sin embargo, si nosotros tenemos factores de riesgo, como los que dijimos, y además tengo cefalea y ya me tomé la presión arterial y en una toma salió elevada, aunque nada más haya sido la sistólica, yo soy un paciente que debe de acudir al médico y entonces el médico estará obligado a hacer estudios completos. Pues los que llamamos los de rutina, los que están incluso en paquetes en los centros de laboratorio. La biometría hemática, que nos va a hablar de si somos o no somos pacientes con anemia. La química sanguínea, que me puede hablar de la glucosa, que me puede hablar del ácido úrico, que me puede hablar de la... El perfil de lípidos, que me puede decir si tengo colesterol o triglicéridos. Examen general de orina, porque en el examen general de orina también el médico estará obligado también a hacernos un electrocardiograma. La finalidad de buscar si ya tenemos datos a órgano blanco, decíamos, puede afectarse el ojo, afectarse el riñón. Y en ocasiones tenemos, por ejemplo, si la hipertensión coincide con obesidad, pues, con diabetes, tendremos que buscar algo que se llama hemoglobina. Y ahora es un término que la mayoría conocemos. Hay que buscar si nuestro riñoncito está tirando proteínas. Y en algunos pacientes decíamos, habrá que poner de determinar si efectivamente ese paciente es hipertenso. Vuelvo a insistir, muchos pacientes dicen, no, pero en mi casa todas las cifras me salen de 110, 80. Yo no sé por qué con usted tengo 160. Entonces, para salir de esa duda, le ponemos un monitoreo automático. Ese paciente es efectivamente hipertenso. No quiero entrar al tratamiento. El tratamiento de estas tres patologías va a coincidir en muchos datos. Entonces, a la diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus se define como una enfermedad sistémica. Esto quiere decir que afecta a toda la economía. Es crónico degenerativo. Desafortunadamente, tengo diagnóstico de diabetes. No hay nada hasta la fecha que me lo... Desafortunadamente, si yo no le tengo atención, esta va a ir degenerándome paulatinamente. Es de carácter heterogéneo, igualitita que la hipertensión arterial. No hay realmente una causa muy específica que me la determine. También tiene factores asociados. Dentro de esos factores asociados tenemos precisamente la influencia genética. Anteriormente se decía que la diabetes era en terceras generaciones, es decir, si el abuelo tenía, era muy seguro que los nietos fueran a tener hipertensión. Sin embargo, se ha visto que la transmisión ahora es de padres a hijos. Participan diversos factores también, y entre ellos el alimento de alta densidad energética, la disminución de la actividad física, el hecho de tener presiones, el hecho de ser un paciente para tipo 2 realmente mayor. Se caracteriza
caracteriza precisamente, aquí sí hay un dato característico en el cuadro clínico. Toda la elevación de la glucosa por arriba de 100 es un dato específico para determinar. Es producida generalmente por deficiencia de la producción o acción de la insulina. Y desafortunadamente me va a afectar al metabolismo, a la digestión de las proteínas, de los carbohidratos. Y quisiera hacer un énfasis importante, que a muchos pacientes les decimos, es que tiene que disminuir el consumo de sin azúcar. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que un azúcar es un carbohidrato. Recordamos las clases de química. Vemos que todo carbohidrato es un compuesto. Tengo varios tipos. Los monosacáridos, que generalmente son caracterizados por la fructosa. Y si nosotros volteamos a ver y vemos que esa fructosa es el azúcar de verduras y frutas, si yo excedo el consumo de verduras, también estoy aumentando la cantidad de azúcares que entran. Los disacáridos, como el azúcar morena, como el azúcar de malta, como la lactosa, que es el azúcar que tiene. Si yo excedo este consumo, también voy a ingresar más azúcar. Los polisacáridos, que son principalmente el almidón. ¿Y dónde? En la papa. Entonces, son alimentos que generalmente acompañan la alimentación y que si yo los como en exceso, también estoy ingresando azúcares a mi cuerpo. Como lo vimos en la hipertensión, ¿por qué es tan importante saber de la diabetes mellitus? Desafortunadamente, también es un problema de salud a nivel mundial. Y más desafortunadamente, Latinoamérica y Asia son los países que más casos tienen de diabetes mellitus. Nuestra prevalencia es alrededor del 10%. Y podríamos decir, bueno, pero es que 10% no es tanto. Sí, pero desafortunadamente los casos se han ido incrementando. Y actualmente la Organización Mundial de la Salud nos dice que ellos predecían para 2010 una cifra de 239 millones de dólares. Pero esta cifra para 2030 está estimada entre 166 millones. Y esto, obviamente, si tenemos en cuenta que la diabetes tipo 2 se presenta en pacientes mayores de 40 años, pues obviamente vamos a tener muchos gastos. Y esto, de alguna manera, va a influir en la economía no solo del país, sino también de cada familia. Esta diabetes, coincide con la obesidad. Desafortunadamente, ambas van de la mano y van incrementando. Países como Japón, en donde generalmente la población era muy delgada, actualmente tienen cifras elevadas de obesidad. Y actualmente se denomina incluso diabetes coincide con la obesidad. Más del 80% de los pacientes diabéticos tienen sobrepeso u obesidad. Y el riesgo de desarrollar diabetes, indiscutiblemente, es proporcional al índice de masa corporal, a la medida en la que nosotros, desafortunadamente, decíamos en las primeras diapositivas que vimos síndrome metabólico, es una de las causas para que nosotros presentemos resistencia a la insulina y sea el primer escalón. Así como la hipertensión. Doctora, ¿Mande? una disculpa por interrumpirla. Me están comentando que no se escucha bien su audio. De repente se corta. La verdad es que ahí sí no sé cómo hacerle. A lo mejor me acerco un poquito más a la computadora. ¿Ahí me escucha? Sí, yo sí, no sé si alguien más podría confirmarnos. Se escucha bien, doctora. Se escucha Ok. mejor, sí. Gracias, doctora. Nomás me voy a acercar un poco. Entonces, así como la hipertensión, así como tenemos una clasificación en la hipertensión, también tenemos una clasificación en la diabetes. Y esta se clasifica en 4 tipos. La diabetes tipo 1, en donde definitivamente desde el nacimiento hay una alteración en el páncreas y tenemos una deficiencia absoluta de insulina. La tipo 2, que generalmente se asocia con pacientes
adultos y con pacientes que tienen obesidad por resistencia a la insulina. 3, cuando nosotros tenemos otra enfermedad y tomamos algún medicamento que nos puede condicionar que las células del páncreas también se alteren y puedan conducir a la diabetes. Y el tipo 4, que es la diabetes gestacional. Independientemente de cuál de los tipos tengamos, las consecuencias y el cuadro clínico pueden ser similares. Dentro del cuadro clínico ya decíamos que el principal es la elevación de la glucosa. Sin embargo, muchas veces nosotros empezamos con poliuria, que es la necesidad de orinar frecuente y abundantemente. Con polidipsia, que es la necesidad de tomar agua porque tenemos una sed excesiva. Y polifagia, a pesar de que el paciente ha comido, tiene mucha hambre. Y desafortunadamente, a pesar de que come mucho, empieza con pérdida de peso. Es por eso que nosotros llamamos la enfermedad de las 4 P's. Pero con esto se asocian muchas cosas. Y una de ellas es la visión borrosa. Actualmente hasta nos anuncian unos lentes para el paciente diabético para mejorar la visión. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que si un paciente empieza con alteraciones visuales, deberá hacerse revisar porque a lo mejor es el primer síntoma de la diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico generalmente es más fácil. Si nosotros medimos la glucosa en ayuno de 8 a 12 horas, y hacemos actualmente algo que se llama glucosa basal 2 horas postprandial, y determinamos nuestra hemoglobina glucosilada, nosotros podemos ver el cuadrito de aquí a la derecha. Y entonces podemos decir, si mi glucosa en ayunas es menor a 100 y mi hemoglobina glucosilada es menor a 5.7, yo estoy normal. Pero si tengo una glucosa entre 100 y 125 y mi hemoglobina glucosilada se reporta entre 5.7 y 6.4, yo ya estoy en el primer escalón de la diabetes. Ya soy prediabético. Tengo resistencia a la insulina. Sin embargo, si yo en ayunas tengo más de 126 y una hemoglobina, discutiblemente debo de ser catalogado. Finalmente, vamos a hablar de la obesidad, que es precisamente el tema que me interesa porque yo soy especialista en obesidad. ¿Qué es la obesidad? Es el aumento no deseado de peso corporal debido a la acumulación excesiva de grasa en diferentes partes del cuerpo. Así de sencillo. Es acumular grasa en nuestro cuerpo cuando no debe de estar ahí. Sin embargo, ¿por qué se produce esa acumulación de grasa? Precisamente porque hay un desequilibrio entre lo que nosotros ingerimos de energía y lo que se gasta de energía. Cuando nosotros comemos más de lo que podemos gastar, pues obviamente esa grasita se va a acumular y entonces nos va a llevar a obesidad. Desde el punto de vista de definición, la norma oficial mexicana me dice que la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por almacenamiento excesivo del tejido adiposo normal. Se acompaña de alteraciones metabólicas y esto predispone a la presentación de trastornos que deterioran el estado. Esta, desafortunadamente, es como las dos anteriores, una enfermedad crónico-degenerativa. Desafortunadamente, tampoco hay una curación para la obesidad. Puede controlarse. El paciente puede bajar de peso y estar mucho tiempo normal. Incluso cuando el paciente es sometido a una cirugía bariátrica, el peso puede disminuir, pero eso no quiere decir que el paciente se curó. Puede tener una recaída. Desde el punto de vista clasificación, nosotros tenemos varios tipos de clasificar. Uno de ellos es por su etiología. Y podemos decir que tenemos obesidades endógenas y obesidades exógenas. La obesidad endógena es cuando yo tengo algunos genes que me van a condicionar obesidad. Van a condicionar. Sin embargo, la mayoría de los casos son por obesidad exógena, en donde yo tengo precisamente ese desequilibrio entre lo que ingreso de energía en mi cuerpo y lo que gasto. Puede catalogarse, clasificarse por su gravedad. Y aquí vamos a ver un poco más adelante una tabla, pero podemos considerarla que solo tenga el paciente sobrepeso, que tenga obesidad grado 1, que tenga obesidad grado 2, o que tenga obesidad grado 3. Dentro del grado 3
podemos tener todavía casos de superobesidad y de superobesidad. Desde el punto de vista histológico, podemos decir que puede ser una obesidad hipertrófica, en donde estas celulitas que almacenan grasa, que se llaman adipocitos, solo se ven grandotes, se hacen grandes. Pero puede ser una obesidad hiperplásica, en donde además de que ya se hicieron grandes, se empiezan a reproducir. Y desde el punto de vista morfológico, algo que ya había comentado es precisamente la obesidad central o de Manzano y la obesidad periférica o de Perita. La obesidad central es de las más agresivas porque esta es la que se asocia precisamente a hipertensión y a diabetes mellitus. La obesidad periférica, generalmente la acumulación de grasa es por debajo de la cintura y se asocia más a insuficiencia vascular. Independientemente de cuál sea la clasificación, también es un problema de salud a nivel mundial, dado que su prevalencia está en aumento. Y esta, igual que las anteriores, tiene varios factores. Sin embargo, podemos decir que no distingue raza. Decíamos que la hipertensión se asociaba con pacientes de etnia negra y que tanto hipertensión como diabetes podían presentarse después de los 40 años. La obesidad no distingue ni raza, ni sexo, ni edad, ni condición económica. Desafortunadamente, es una patología muy frecuente en México y decimos que 70 de cada 100 mexicanos tienen obesidad. Desafortunadamente, esta obesidad ha afectado a nuestras niñas y a nuestros niños entre 5 y 11 años. Y desafortunadamente, estos jovencitos van a ser nuestros adultos que tengan vacuna. Dentro del punto de vista etiológico, igual que las anteriores, tengo un factor genético. Y quiero comentarles que precisamente en el Hospital Primero de Octubre, se ha determinado con estudios muy serios que existen factores en nuestra población que efectivamente tienen obesidad genética. Y dentro de ellos son unos genes que, como los marco aquí en la diapositiva, uno se llama el gen FATO, B y el gen BDN. Sin embargo, el peso para el factor genético también es pequeño. Los factores ambientales son el mayor peso que nos puede llevar a obesidad. Y dentro de ellos, una infancia con sobrealimentación. Recordemos que precisamente nosotros teníamos un bebé Gerber en todos los alimentos de pastillas para los bebés. Y recordemos que nuestras abuelas querían tener bebés similares al bebé Gerber. Y entonces siempre nos decían, no, pues es que tu niña está muy flaquita, tienes que darle más de comida. Desafortunadamente, cuando la madre es trabajadora y se queda a cargo de los abuelitos, no por ser malo, sino porque a veces quiero ser complaciente y entonces le compramos galletas, le compramos chocolate. Esto hace que el niño tenga una sobrealimentación. Porque tenemos malos hábitos alimenticios y desafortunadamente les decía yo, si yo no tengo tantos recursos económicos, ofrecen 3 hot dogs por 25, pues yo quiero gastar solo 25 pesos, no 80 en una ensalada. Porque tengo una vida sedentaria. Y esto no porque no hagamos el ejercicio, sino porque a veces, como en la imagen, mi trabajo es permanecer al frente del computador por todas las 8 horas laborales. E indiscutiblemente los aspectos psicológicos. Vivimos en una época, en una sociedad moderna que me lleva al estrés, a la ansiedad y a la depresión. Y estos son factores que me condicionan obesidad. Pero hay algo muy importante. ¿Recuerdan? Hablamos de un gen ahorrador. Ese gen ahorrador está todavía presente en nuestro cuerpo y de alguna manera le llamamos el gen reloj. ¿Por qué? Es como si nosotros tuviéramos soldados que trabajaran de día y soldados que trabajaran de noche. De tal manera que de 6 de la mañana a 6 de la tarde trabajan los soldaditos del día. Y de las 6 de la noche a las 6 de la mañana trabajan los soldados de la noche. Y tienen diferentes actividades. Los del día tienen la misión de hacernos que tengamos actividad, de que podamos aprender, de que podamos hacer ejercicio, de que nuestra temperatura aumente, porque de que tengamos un aumento del cortisol y de que hagamos el gasto energético. Sin embargo, los de la noche tienen
contrarias. Van precisamente a reservar energía. Al día siguiente tengamos que energía para comer. Y esto se ve regulado precisamente por un reloj central. Ese reloj central se encuentra a nivel de la oreja. Si nosotros partiéramos la cabeza, ahí junto al ojito, a nivel de la oreja, tenemos algo que se llama reloj central. Se ajusta precisamente por varios ciclos circadianos. Uno de ellos es indiscutiblemente el de luz oscuridad. Si yo me levanto tarde, obviamente esos soldados que tenían que empezar a trabajar a las 6 de la mañana, pues ya no entraron a trabajar a las 6 de la mañana. Pero si además en el ciclo actividad-reposo, yo no empiezo a hacer actividades a las 6 de la mañana, o en el ciclo ingesta-ayuno, yo no desayuno a las 6 de la mañana, esto me va a dar descontrol de algunos procesos metabólicos que van a regular la cantidad de alimento que yo ingiero, la cantidad de energía que se almacena y la cantidad de energía que se utiliza. Por lo tanto, al tener una disbiosis de este reloj central, pues entonces eso me conduce precisamente a la presentación de la obesidad y de algunas enfermedades. ¿Cómo puedo saber si tengo o no tengo obesidad? Uno de ellos es precisamente el índice de masa corporal. Les decía yo que íbamos a mostrar una tablita para catalogar. Ese índice de masa corporal es tan sencillo como dividir mi talla en centímetros al cuadrado sobre el peso que tengo actualmente. Y esto me va a clasificar. El peso, el índice de masa corporal normal es entre 18.5 y 24. Pero todo lo que esté por arriba de 25 ya va a ser sobrepeso. Todo lo que esté arriba de 30 va a ser obesidad grado 1, arriba de 35 obesidad grado 2 y más de 40 obesidad grado 3. Pero les comentaba hace ratito, cuando yo tengo un índice de masa corporal mayor a 50, yo puedo denominar a ese paciente que tiene superobesidad. Pero si tengo un índice de masa corporal mayor a 60, le puedo decir que tiene superobesidad. Y esto es real. Yo tengo pacientes con índice de masa corporal de más de 60. ¿Cómo lo debo de evaluar? Si ya tengo el índice de masa corporal, tengo que hacer algo más que se llama indicadores de obesidad. Y dentro de esos indicadores de obesidad o de adiposidad, tenemos precisamente la circunferencia de la cintura. Cuando en la mujer es mayor a 80 o en el hombre es mayor a 80, puedo decir que ese paciente tiene obesidad. Y algo importante es hacer la relación que existe entre la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera, que se llama precisamente índice cintura-cadera. Cuando es mayor a 0.8 en la mujer o mayor a 0.8 en el hombre, puedo hablar de obesidad. Pero algo más importante es precisamente el porcentaje de grasa corporal. Este porcentaje de grasa corporal lo obtenemos cuando yo utilizo algo que se llama monitor de grasa corporal. Y esto no necesariamente es de los consultorios. Afortunadamente, en la mayoría de los centros comerciales ya hay unas básculas que les pueden medir el porcentaje de grasa corporal. Cuando ese porcentaje es mayor de 30 en la mujer o mayor de 20 en el hombre, estamos hablando de obesidad. Y esa obesidad, pues, va a tener también que ser evaluada por estudios de laboratorio. Ya decíamos, en la hipertensión hay unos específicos que deben de complementar. En la diabetes mellitus, simplemente con que tengamos la cifra de glucosa. En la obesidad también tenemos unos estudios que realizar desde el punto de vista médico. Tanto aquel paciente que vea que su peso está elevado, deberá ir al médico para que se hagan los estudios pertinentes y evitemos las complicaciones secundarias. Los laboratorios son muy similares a los que solicitamos en la hipertensión. Pero les decía yo, estas tres patologías van a tener un tratamiento similar. Y por eso dejé al final el tratamiento. El tratamiento se ve con una pirámide invertida, cuya base más amplia es precisamente el plan de alimentación. Indiscutiblemente la actividad física es necesaria. Hay que tener en cuenta que si uno de los factores de riesgo para presentar obesidad es precisamente el estrés,
farmacológico. Y en algunos pacientes requerimos el uso de fármacos y en otros la cirugía bariátrica. Vamos a irnos hablando de la dietoterapia. La dietoterapia, cuando nosotros decimos la palabra dieta, siempre asociamos a prohibición. Sin embargo, la palabra dieta se refiere a disciplina. Y esto nos obliga a que nosotros, de preferencia, tengamos una prescripción nutriológica y que sea la licenciada en nutrición que nos establezca la manera de comer, el plan de alimentación. Sin embargo, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a nosotros mismos a evaluar qué tan bien estamos comiendo. Y para eso tenemos algo que se llama el plato del buen comer. Me dice que de un plato de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, nosotros debemos dividirlo a la mitad y decir que esa mitad debe estar a base de frutas y verduras. Y de la otra mitad dividimos en 3 y vamos a tener los cereales, las leguminosas y los productos de origen. Nosotros deberemos de tomar los alimentos necesarios para cada uno de nosotros. No puedo tener la misma dieta que mis hijos ni la misma dieta que mis padres, porque todos son con diferentes características. Entonces, la dieta debe ser individualizada. De preferencia, hay que utilizar el sistema de equivalentes. Y esto quiere decir, si a mí en la mañana me toca una taza de fruta, yo sé, o una ración de fruta, perdón, yo sé que es lo mismo que yo me coma medio plátano, a que me coma una taza de papaya, a que me coma 15 uvas blancas. Entonces, eso me va a ayudar a hacer una variedad de mis alimentos. Hay que establecer horarios fijos de comida. ¿Y por qué? Porque acuérdense de ese precisamente reloj central que nos controla el almacenamiento de energía, la ingesta de alimentos, la utilización de energía. Es importante darle horarios a los alimentos. Saber que mi desayuno debe ser entre 6 y 8 de la mañana, que mi comida debe ser entre 2 y 4 de la tarde, que mi cena debe ser no más allá de las 10 de la noche, y que dentro de estos 3 alimentos principales puedo establecer algunas colaciones a base de evitar las comidas fuera de casa y sobre todo evitar aquellos alimentos de alta densidad energética. Regresemos a la dieta de la miel. Alimentos como los sopes, con frijolitos, con queso, con salsa, con lechuga, son alimentos que son permitidos y que son sanos. No le tengamos miedo. Obviamente, si yo pido un sope, pito en manteca, pues entonces ya no fue lo mismo. Pero volvamos a esa dieta. Del tratamiento tenemos que tener algunas consideraciones y si soy un paciente hipertenso, se recomienda esta que se denomina dieta DASH, que es una similar a la dieta mediterránea. Granos enteros, pero que también me dice que lo más importante es frutas y vegetales, que debo de tener algunas específicas de cereales y alimentos de origen animal. Si soy paciente diabético, esta recomendaciones del semáforo son importantes. Esto porque todos los alimentos tienen un índice glicémico. Ese índice glicémico es la velocidad con que al entrar al organismo liberan el azúcar que tiene y hace que se produzca una secreción de insulina. Los alimentos denominados tortuga, que están en la barra del verde, son alimentos que se van a ir digiriendo poquito a poquito y que van a sacar su azúcar de manera paulatina. En cambio, los alimentos que son llamados liebre, que son de la barra roja, son alimentos que al entrar al organismo liberan una gran cantidad de azúcar, hace que se libere una gran cantidad de insulina y es como si nosotros echáramos un cerillo al pájaro. Rápidamente se elevan las cifras de glucosa, pero de la misma manera vuelven a bajar y hacen que el paciente requiera más azúcar. Entonces, estas recomendaciones del semáforo nos dice que yo puedo combinar un alimento verde con un amarillo, de preferencia no combinarlo con un rojo, y menos un rojo con un rojo. De tal manera que si yo hago taquitos de papa, pues no es lo recomendado, pero yo puedo comer una tortilla
y rellenar ese taquito de queso, sobre todo de queso blanco, de queso panela. Y entonces, si yo no lo frío, pues entonces va a ser mucho mejor. En cuanto al tratamiento de actividad física, lo más recomendado es caminar. No necesitamos ir al gimnasio, y sobre todo en esta pandemia que estuvieron cerrados mucho tiempo las albercas, los gimnasios, no lo necesitamos. En casa podemos establecer rutinas de caminata. Y si no puedo, porque no tengo un espacio, bueno, aquí sentadito puedo hacer movimiento de brazos y piernas y hacer o similar que estoy caminando. No necesito más. Y les decía yo, el tratamiento psicológico es importante, sobre todo cuando soy un paciente que tengo ansiedad, que tengo depresión o que tengo estrés. Pero decíamos, el alimento es lo más importante para el manejo precisamente de estas tres patologías que son el eje central del síndrome metabólico. Y aquí vamos al famoso etiquetado de los alimentos. Muchos de alguna manera estuvieron en desacuerdo en que a los alimentos se les pusieran precisamente estos sellos. Sin embargo, recuérdense, hay alimentos que me pueden llevar a presentar cierta enfermedad. Si yo tomo alimentos, pues aunque yo no lo decida, finalmente es un alimento, pues es un elemento que me puede condicionar hipertensión. Si es un alimento que es rico en azúcares, me puede condicionar diabetes. Si es un alimento que es rico en grasas, pues me puede generar obesidad. Entonces, es importante que esos alimentos hayan sido etiquetados. Y esto es lo que conocemos como etiquetado frontal de los alimentos. Este etiquetado es una advertencia. No necesariamente dice que no los consumamos. Si yo tengo hoy ganas de comerme unos Doritos Nachos, pues es un alimento rico en sodio, rico en grasas saturadas, rico en azúcares, pero hoy tengo que darme ese gusto. Entonces, con que yo no los coma todos los días, sí es posible que yo los pueda tomar. Y de alguna manera es considerado este etiquetado un paso adelante para combatir precisamente la epidemia de obesidad y diabetes. Y respalda de alguna forma las recomendaciones internacionales y está basado en evidencia científica. Realmente se hicieron estudios para ver qué tanto la población mejoraba eligiendo alimentos más saludables. Es precisamente entonces una herramienta clave para garantizar primero el derecho a la salud, a que yo esté sano, y otro, el derecho a la información, que tú sepas que ese alimento es rico en azúcares, pero a pesar de que tú sabes, tú dices, quiero jugármela y quiero comerla. Y le permite entonces a cada uno de nosotros tomar una elección más saludable. Si yo veo que el alimento tiene 5 sellos, pero otro similar solo tiene 2, pues bueno, a lo mejor puedo elegir el de 2 sellos. Y contribuye entonces a la prevención de las enfermedades que hemos venido viendo, de la obesidad, de la hipertensión y de la diabetes. Y algo muy importante, si yo sé elegir y tomo alimentos más saludables, estoy fortaleciendo mi sistema inmunológico. Este etiquetado frontal fue implementado más bien entró en vigor en octubre del 2020. Y esto debido a la modificación de una norma oficial mexicana que se conoce como la 051, que es la materia del etiquetado. Anteriormente, sí, efectivamente, los alimentos solo contaban con la descripción nutrimental. Sin embargo, no nos decían si efectivamente era rico en sodio, rico en grasas o rico en azúcares. Actualmente, este etiquetado nos pone la advertencia y nos dice, este es un alimento que tiene riesgo para la salud. Son los azúcares, las grasas saturadas, el sodio o las calorías. Pero nosotros decidimos qué es lo que queremos comer, así como en los cigarrillos. En todos los paquetes de cigarrillos dice, esta sustancia es nociva para la salud. Y hay mucha gente que dice, sí lo sé, pero quiero seguir fumando. Aquí igual, no, sí lo sé que tiene más azúcares, pero me lo quiero seguir comiendo. Eso ya es un riesgo de cada gente. Y nosotros, como médicos, debemos de hacer este tipo de talleres para informarle a toda la población a qué están arriesgando. Esto
surge porque desafortunadamente vuelvo a insistir, México es el primer país en obesidad infantil a nivel mundial y es el mayor consumidor de alimentos ultraprocesados. ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Es aquel que tiene en su composición más ingredientes, digámoslo así. Tiene colorantes, tiene conservadores, tiene aditivos, tiene algunas otras sustancias de los ingredientes necesarios. Por ejemplo, si yo comparo un bolillo con pan de caja, yo sé que el bolillo tiene harina, agua y sal, pero el pan de caja debe tener un conservador, un colorante, un aditivo para que sepa bien, y todo esto lo va haciendo de una densidad energética mayor. Bien, como decíamos, a la pandemia mundial y a las enfermedades que hemos visto el día de hoy. Y sobre todo a la diabetes y a las enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte. Vamos a hablar de algunas ventajas de este etiquetado. Una de ellas es permitirnos identificar aquellos productos que tienen exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías. De alguna manera, facilitan la selección de productos que sean más saludables para mí. Contribuye a prevenir enfermedades crónico-degenerativas como las que hemos visto, diabetes y hipertensión y obesidad. Y, algo importante, fortalece mi sistema inmunológico. Ahorita les voy a decir por qué es importante el crecimiento del sistema inmunológico. Y garantiza el derecho a la información y a la salud así. ¿Qué tan complejo? Se han realizado estudios por el UNICEF, Instituto Nacional de Salud Pública, en los cuales se hizo una simulación a través de estos medios digitales y se demostró que efectivamente el etiquetado resultaba en intenciones de compra saludables. Este etiquetado tiene varios elementos o varios pasos o varias características. ¿Cómo es este etiquetado? El primero, tiene 5 sellos que advierten cuando un exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. El elemento clave está marcado por un sellito hexagonal que nos dice si ese producto tiene exceso de alguna de estas características o de más de una de estas características. Y solo se van a poner en cada producto cuando efectivamente tengan uno o más de estos ingredientes. No aplica para aquellos productos que solo tienen un solo ingrediente. Si solo son ricos en sal, a lo mejor ya no le ponen, o al menos no excede las recomendaciones diarias, no lleva el sello. Y la Organización Panamericana de la Salud establece los puntos de control. Este alimento rebasa la recomendación de sodio, sí debes de ponerle el sello. Entonces, están basados en recomendaciones mundiales. El etiquetado de estos alimentos y sobre todo de los alimentos ultraprocesados es importante porque yo les decía, si yo sé elegir, tengo un sistema inmunológico más resistente. Y desafortunadamente, en esta pandemia que estamos viviendo, se vio que precisamente aquellos pacientes que tomaban alimentos ultraprocesados, que tenían diabetes y hipertensión, eran los pacientes que más frecuentemente se asociaban a causas severas por COVID-19 y que incluso, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico estaba inflamado. Estos alimentos de alta densidad energética causan una inflamación sistémica y entonces hace que perpetúe la inflamación, que el sistema inmunológico esté debilitado y que seamos más susceptibles a este tipo de enfermedades. Entonces, realmente, si yo sé leer los etiquetados, pues entonces tengo la posibilidad de elegir los más. Punto número 2. Tienen una leyenda precautoria sobre los no calóricos. Y esto es muy importante, que hay alimentos que no se les puede poner el sello de que tienen exceso de azúcares, que no utilizan azúcares. Sin embargo, el utilizar un edulcorante desde el punto de vista sistémico, primero me sigue censando a mi centro del apetito
que yo estoy tomando dulce y eso me va a seguir pidiendo el dulce. Y por otra parte, es importante porque tiene la siguiente leyenda: no recomendable. Aunque los edulcorantes se han probado en niños y se ha visto que no son tóxicos, es la mejor elección darles este tipo de alimentos. Tercero, la leyenda precautoria sobre cafeína. Contiene cafeína y hay que evitarlo. Los productos que tengan cafeína deben de colocar esta leyenda y sobre todo porque hay que evitar el consumo en la población infantil. Les decía yo que el café tiene un efecto protector. Sin embargo, se ha asociado a daño fisiológico, psicológico y corporal, sobre todo en los niños. Tanto hay que evitar. Y también importantemente evitarlos en los pacientes que que tienen problemas psiquiátricos y que toman medicamentos para eso. Pacientes con problemas. Cuarto, los sellos de advertencia en empaques pequeños. La industria alimenticia finalmente se vio afectada y eran ellos principalmente los que decían no queremos los sellos porque entonces ya nadie se los va a comer. Pero entonces tomaron una estrategia y empezaron a producir empaques mini, que es a lo que conocemos como mini chatarra. Pero no por esto quiere decir que tengan menos cantidad de calorías o menos cantidad, solo son porciones más pequeñas, pero siguen teniendo los mismos. Y entonces hay que saber elegir los alimentos que nosotros les ponemos a nuestros niños. Quinto, hay prohibición de elementos persuasivos. A mí me dolió mucho que saliera el tigritón, que saliera Melvin, que saliera el tucán de los Frutilupis. Sin embargo, de alguna manera tienen razón. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia a consumir los alimentos que se publicitan. Y si yo veo que en la televisión este niño Levi anuncia las papas, pues yo quiero papas. Entonces es importante que no me den la ansiedad por cierto tipo de alimentos. Entonces la OMS, la OPS y la UNICEF respaldan precisamente esta restricción. Y aunque nos duele perder a esos amigos, fue importante que nos sacaran de ellos. Sexto, debe haber una regulación del uso de avales de algunas asociaciones. A veces, como madres, decíamos, a ver, este yogur está recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría, ese es bueno. Pero, sin embargo, en algunas ocasiones, los avales no están bien establecidos, porque a veces yo declaro que ese alimento es bueno para la salud, pero desafortunadamente no es lo mejor. Por ejemplo, cuando yo pongo en el chocolate 25% menos azúcar, pero tiene otros alimentos aditivos que lo hacen un alimento. Y por último, quiero hablarles del etiquetado de los alimentos. Este etiquetado o información nutrimental es muy importante, porque de él tenemos que ver el tamaño de la porción y cuántas porciones vienen por envase. Generalmente se estableció que este contenido nutrimental fuera la cantidad por 100 mililitros como el estándar para todos los alimentos. Y a veces el contenido energético son 50 calorías. No, me lo compro y me lo compro. Pero ese envase tiene 190 mililitros. Tanto, yo estoy consumiendo el doble de calorías en ese alimento. Es muy importante entonces que yo me vaya a la información nutrimental y que vea cuántas porciones por envase me da ese producto y yo decida si me las quiero comer todas o solo me tomo la porción de las 50. Entonces, este etiquetado ha sido aceptado, este etiquetado tiene un buen objetivo, este etiquetado es útil para nosotros para que sepamos elegir. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, el Instituto Nacional de Salud Pública, nos dice que todavía faltan modificaciones por hacer. Y dentro de esas modificaciones por hacer es prohibir precisamente la publicidad de alimentos y bebidas que tienen un sello o más en otros medios. Todavía vemos de alguna forma enmascarado la propaganda para que elijamos papas, para que elijamos cierto tipo de bebidas carbónicas. La regulación de la venta de alimentos y sobre todo en las escuelas.
Es muy cierto que se estableció la lonchera saludable. Sin embargo, dentro de las escuelas sigue existiendo una cooperativa en la que no todos los alimentos son de la mejor calidad. Establecer el acceso a agua de calidad para beber a libre demanda. Y esto es a través de los famosos bebederos. Sin embargo, las escuelas cuentan con un bebedero. Hay que aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, que aunque no nos asegura que no los compren, así como los cigarros, si yo gasto más en un alimento que tal vez no debería de comprar. Hay que promover la lactancia materna. Y aquí hablamos de los primeros 1000 días de vida. Desafortunadamente, no todas las madres trabajadoras pueden alimentar al seno materno a sus bebés, pero sería lo más ideal que al menos durante los primeros 2 años de vida se asegurara la lactancia materna. Implementar acciones para transformar el sistema alimentario. Y aquí nos toca poner nuestro granito de arena para que todo esto que hemos hablado se haga una realidad. Y con esto, yo les agradezco muchísimo su atención. Disculpen nuevamente por los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero espero que les sea de utilidad esta plática. Muchas gracias, doctora, por compartir esta información con nosotros. Y queremos dejar un espacio abierto para saber si alguno tiene alguna duda que quiera realizarle a la doctora. Si tienen dudas, pueden abrir su micrófono. Sí, buenas tardes. Yo me quedó una duda en cuanto al semáforo de alimentación. Cuando usted nos decía de los azúcares, entonces realmente lo que sucede, bueno, yo no soy experto en el área, yo estoy estudiando ingeniería, pero me metí por curiosidad. Pero según yo lo entendí, es a mayor cantidad de azúcares el cuerpo va a requerir aún más porque se gastan los demás azúcares, o cómo fue el apartado que no entendí nada más. Todos los alimentos de alguna manera tienen una porción específica de azúcares. Cuando esos azúcares entran al organismo, tienen una velocidad con la que se digieren. Los alimentos que están en el grupo rojo, son los alimentos que llamamos liebre, rápidamente sacan todos los azúcares y, vuelvo a insistir, es como si nosotros pusiéramos un cerillo en la pared. Rápidamente prende, pero rápidamente se apaga. Así sucede. Cuando yo tomo un alimento de una cantidad, de un índice glicémico muy alto, por ejemplo, un jugo embotellado, un jugo de naranja embotellado, yo me lo puedo tomar, entra al organismo y rápidamente todos los azúcares hacen que mi organismo secrete una cantidad específica de insulina para que consuma esos azúcares. Una vez que los consumió, el organismo se queda prácticamente sin azúcares y entonces sensa que no tiene azúcar. Y es precisamente cuando nosotros tenemos esa sensación de quiero comer más. No sé si le ha pasado que usted después de una gran comilona, por ejemplo, comió paella y luego unos taquitos y terminó con un buen pastel y con una gelatina de cajeta. Y al cabo de algunos minutos, de unas horas, usted dice, no, pues ya como que tengo otra vez hambre. Esto sucede con los alimentos que tienen un alto contenido de azúcar. Por eso debemos elegir los que tienen poquitos azúcares, como la manzana con cáscara, como son los mangos que todavía están verdecillos, como son las uvas, como son los kiwis, como es el pan integral, que al ingresar al organismo van liberando paulatinamente esos azúcares que contienen y no nos dan esa sensación de quiero comer más o tengo esa necesidad de un chocolatito, de un dulcecito, de algo. No sé si quedó un poco claro esta situación. Sí, muchas gracias, doctora. Todo claro. ¿Alguien más tiene más dudas? Yo tengo una duda. Doctora, escuché que durante la plática que nos dio, comentaba que una de las cosas más importantes era tener tiempos específicos
para adquirir los alimentos. Entonces, pues por lo que escuché, creo que aquí pues no todos son de la rama de la medicina. Entonces, preguntarle a usted, por ejemplo, que es médico y que sabemos que hay horarios cortos, ¿cómo usted maneja este tipo de cuestiones? Porque yo lo veo desde mi problemática. A lo mejor ahorita estamos en escuela desde casa, pero a pesar de eso es muy difícil mantener específicamente los tiempos de alimentación y más cuando ya estamos en sedes hospitalarias. Que desafortunadamente a veces no podemos modificar. Sin embargo, nosotros les recomendamos. Las nutriólogas siempre nos han dicho que la alimentación debe ser en quintos. Debemos tener 3 tiempos principales: desayuno, comida y cena, y 2 colaciones. Pero como tú bien lo dices, no todos tenemos los horarios con la finalidad de hacer un desayuno entre 6 y 8 de la mañana, una colación a las 11, una alimentación entre 2 y 4 de la tarde, una colación a las 6 de la tarde, cena entre 8 y 10 de la noche. Pero en estos pacientes en específico, sobre todo los trabajadores nocturnos, que por el día duermen y por la noche tienen que estar despiertos. Entonces ahí modificamos horarios. Les pedimos que las colaciones sean durante el día para que ellos puedan tomar una colación y llegar a dormir, y en la noche tomen el tiempo principal de comida. Antes de entrar a trabajar pueden hacer la comida. Y los turnos, a veces el ingreso es a las 8 de la noche, a veces es a las 11. Entonces, entre ese periodo pueden hacer la comida principal y tener la posibilidad de, durante el tiempo de trabajo, solo tomar una nueva colación. Hay que individualizar los planes de alimentación de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pero en general hay que tratar de hacer 3 tiempos principales, 2 colaciones, que vuelvo a insistir, deben de ser a base de frutas o verduras y alguna proteína. A lo mejor un chayote hervido con quesito cottage, o a lo mejor unos jitomates rebanados con queso panela. De esa calidad deben ser las colaciones. De preferencia, hay que tratar de establecer el plan de alimentación para la necesidad de cada paciente. Y cuando en ocasiones no es posible realizar esta situación, hay unas dietas que se llaman con reemplazos. Y entonces nosotros ocupamos en polvo. Por ejemplo, un paciente que entra muy temprano a trabajar, pero tiene que salir de casa a las 4 de la mañana, porque si no, no llega a las 6 a sus trabajos. Entonces, a ese paciente le damos la posibilidad de que su primer alimento quiera ser un reemplazo. Y entonces tú le das una proteína, que puede ser cualquier tipo de proteína, llámese, no quisiera decir marcas, pero bueno, vamos a decirlas. Puede ser la Isopure, puede ser la Sinicero, puede ser la Carnivore, puede ser la de Nutriza, que sean 0 carbohidratos, pero que tú puedas poner medida, que son 30 gramos, en un medio litro de agua, y que esa se la vaya tomando durante. Entonces, sí hay que individualizar cada plan de alimentación a cada necesidad. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Qué pasa con los dulces tradicionales? Como no se mencionan en todo esto de la operación legislativa que se hicieron sobre los dulces industrializados, pero ¿qué hay de los frutos cristalizados o las alegrías, las palanquetas, etcétera? Aquellos, por ejemplo, los jamoncillos de pepita, las frutas cristalizadas, llámese limones, llámese naranjas, esos de preferencia deben de tomarse con moderación. Sin embargo, por ejemplo, la alegría es uno de los alimentos que está considerado dentro de los planes de alimentación, y sobre todo las alegrías tradicionales, no aquellas alegrías que ya son adicionadas con chocolate o que son adicionadas con pepitas, cacahuates, nueces, porque aumenta la cantidad energética del alimento, y entonces definitivamente. Hay mucha razón, estos no están etiquetados. Sin embargo,
como mencioné al último, tenemos todavía mucho por hacer y debe de estudiarse cada uno de estos dulces y poner el sello correspondiente. Pero de manera así en general, todos los que son en exceso de azúcares, que son todos los cristalizados, de preferencia deben evitarse. La alegría no, la alegría tradicional es parte de los alimentos y de hecho está considerada como los cereales nutritivos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga otra duda? Bueno, espero que de veras todo haya quedado claro, que esto les haya servido para que de aquí a futuro realmente sepan elegir los alimentos más saludables. Y sobre todo, si hay algunos datos clínicos que me sugieren hipertensión, obesidad, realmente tomémoslos en cuenta y seamos unos pacientes responsables. Hay que ir al médico. Si bien ahorita a lo mejor las citas no están aseguradas porque todavía seguimos en semáforo naranja y todavía no hay citas, tener en cuenta que a lo mejor no me puede ver el médico, no me puede diagnosticar con hipertensión, pero sí tener en cuenta que puedo ir haciendo algo por mí y lo más importante es modificar. Me dio mucho gusto apoyarlas. Me dio muchísimo gusto apoyarlas. Yo les agradezco nuevamente la invitación. Espero que a todos les haya gustado y que en un futuro tengamos la posibilidad de volvernos a reunir. Las felicito porque realmente es un comité con iniciativa que nos va a ayudar a precisamente dar esto, educación para la salud. Gracias a todos y pues que tengan buena noche. No se vaya, doctora, regálenos por favor unos segundos. Muchas gracias. Claro. Ok, pues de verdad muchas gracias a todos por haber participado en esta actividad. Doctora, de verdad muchas gracias por apoyarnos, porque sin usted no se hubiera podido llevar a cabo esto. Y pues vamos a mandarle su constancia de participación. Se lo vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Por otro lado, les estoy enviando en este momento al chat el formulario de Google para que por favor lo llenen. Vamos a estar trayendo más actividades como esta por si quieren seguir acompañándonos, para que estén al pendiente de las redes sociales. Está la página de Facebook de IMSS.ESM, se las voy a anotar igual en el chat. O igual se lo pasamos en el grupo de WhatsApp. Ajá, y también, bueno, si hay alguien más de la Escuela Superior de Medicina que quiera integrarse al comité, estamos abiertos. Y por último, el Comité Permanente de Publicaciones Médicas, SCOP, nos invita a su sesión mensual de sinapsis punto y coma con el tema de abordaje diagnóstico del paciente con dolor de hombro, impartido por el doctor Joel Galindo, mañana a las 4 de la tarde. Igual en la página que les vamos a presentar está publicada la información para que puedan registrarse. Y pues nuevamente muchas gracias, doctora, y no sé si nos puedan regalar por favor sus cámaras encendidas para tomar una foto. Unos segunditos. Listo. ¿Está por ahí Nefte o Miri? Por favor, nos pueden informar cuando la hayan tomado. Y sí, las páginas se las vamos a enviar al chat, entonces no tengan ningún apuración. En un momento se las mandamos. Sí, igual cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la pueden realizar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Listo, pues ya está. Muchas gracias. Qué bueno verlos. Y le agradecemos nuevamente, doctora. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Chicas, cuídense mucho, que tengan buena noche. Bye bye. Gracias, doctora.